Estamos a meses de las elecciones del 1 de febrero del año 2026, del año entrante, elecciones presidenciales y para diputados. Y hemos decidido montar este proyecto que se llama Libres para elegir elecciones 2026 y hoy nos estamos estrenando con una entrevista a una persona que le lleva el pulso a la política de Costa Rica y en las últimas semanas ha estado haciendo varias publicaciones en sus redes sociales sobre el análisis del entorno que vamos a enfrentar este año, el entorno político electoral. Y no solo ha estado publicando, sino que luego también lo han entrevistado en varios medios de comunicación sobre estas investigaciones que él ha realizado y ha compartido también sus puntos de vista en relación con qué nos espera este año 2026. Entonces, para hablar sobre qué nos espera en el año 2025 de cara a las elecciones del 1 de febrero del año entrante, he invitado a Mario Quiroz a que nos acompañe. Bienvenido, Mario. Muchas gracias, Otto. Tremendo honor y tremenda responsabilidad ser el primer invitado. Así que espero que haya buenos números de esta entrevista, pero primero muy agradecido y segundo desearles el mayor de los éxitos, no de las suertes, sino de los éxitos, porque como dicen, la suerte es para los que están preparados para recibirla, entonces el mayor de los éxitos en este proyecto. Una primera pregunta obligada es, ¿cómo ves el entorno político electoral a hoy que estamos arrancando ya marzo de cara a lo que nos espera el 1 de febrero del 2026? Algo muy general sobre el análisis de partidos políticos, ¿cuántos partidos políticos ves vos participando finalmente en este proceso electoral? Y la relevancia de las marcas, de los partidos políticos, de los vehículos para participar, que son los partidos políticos. Yo creo que vamos a una de las campañas más duras que vamos a tener. Van a existir, no me atrevo ni siquiera a decir un número de partidos políticos, pero van a ser muchos, porque ya pasamos la época en que las marcas partidarias tienen importancia. Si uno ve los números, el nombre partido con cualquier apellido que sea, lo único que genera es, en promedio, 20-25% de opiniones favorables contra 50-55% de opiniones desfavorables. Eso es lo que partido, con el apellido que sea, genera. Aquí el tema es quiénes van a ser los liderazgos y en esto vamos a un contexto con un liderazgo muy fuerte del presidente que tiene peso electoral, que vamos a tener que determinar cuánto es heredable y del otro lado partidos con liderazgos que hoy podríamos decir que son candidaturas miniatura que están en construcción, pero que el principal componente en común que tienen es que son de muy bajo reconocimiento. ¿Vos crees que el caudal político que hoy tiene el presidente de la República puede ser endosable a la persona que vaya a liderar el partido político que finalmente esas personas alrededor del presidente escojan para canalizar ese caudal político? Creo que potencialmente sí. En la encuesta que hicimos, en la investigación que hicimos, hay dos indicadores que me lo dicen. El presidente, digamos que tiene un promedio entre todos los indicadores que medimos, digamos 65%. Cuando se pregunta entre los votantes seguros si votarían, ojo, por un candidato o candidata del presidente que no tiene nombre y no tiene cara, que ese es el componente y eso era lo que estábamos investigando. Frente a una lista de otros candidatos, un 32% dice que votaría por ese candidato o candidata del presidente. Y después, cuando hacemos la pregunta de si votarían por el presidente para diputado en caso de que renunciara y por su candidato a presidente, eso sube a 41%. Entonces sí, potencialmente hay un traslado del caudal político del presidente a un candidato. Hay un ejemplo interesante en la política regional de un caudal político que fue endosado. Me refiero al caso de Venezuela, María Corina Machado y Edmundo González. Edmundo González nadie lo conocía, su familia tal vez, y María Corina Machado, quien era la que estaba encabezando ese movimiento de resistencia contra el régimen de Maduro, que la fueron descalificando, cerrando de las puertas de participación, escogen a una persona que sí la lograron inscribir y le endosa su caudal político electoral y recibe al final de cuentas Edmundo González el respaldo de una gran mayoría de los votantes en ese proceso electoral en julio pasado. Sí, ese es un ejemplo. El otro es México. Claro. Donde en las primarias del partido oficialista prácticamente se estaba votando por quién iba a suceder
al presidente López Obrador, pero ya se sabía que iba a quedar de presidente. Ahí todavía es un caso, digamos, más dramático. Yo, por eso fue que decidimos hacer la pregunta, porque ha existido una suerte de leyenda negra que he oído a mucha gente que tajantemente dice el caudal político no es heredable. Bueno, yo de lo que partía viendo estos ejemplos, lo que decía era no siempre es heredable. Entonces, veamos si en Costa Rica hay un potencial de que sea heredable o no, porque podría ser que no, porque la figura del presidente era muy fuerte y no han crecido liderazgos alrededor de él que uno diga igual de fuertes. Y cuando hicimos la pregunta, sí, hay un potencial de que eso suceda. Entonces sí, no es anormal. A mí no me queda ninguna duda de que si el presidente renuncia para liderar la lista de diputados de San José y hacer campaña política durante 6 meses, pidiendo el voto para el candidato presidencial que ellos lleven, quien sea ese candidato presidencial, y obviamente buscando una bancada legislativa lo más grande posible, arriba de 40 diputados para hacer transformaciones en el país, no dudo que en ese caso quien vaya a ser el candidato presidencial es irrelevante porque la gente va a votar por el proyecto político de Rodrigo Chávez. Pero si Rodrigo Chávez decide no renunciar y quedarse como presidente, a quien le va a corresponder mucho de ser esa persona liderando el proyecto político va a ser una Pilar Cisneros, que fue de alguna forma la artífice de que Rodrigo Chávez llegara al lugar que llegó en primera ronda en las elecciones pasadas y que también la gente en las provincias votara por Pilar Cisneros como diputada en las 7 provincias. No sabían quién era el candidato a diputado, la gente votó por Pilar Cisneros como diputada y lograron esa cantidad de diputados. Y sigue siendo Pilar Cisneros la persona tal vez más visible en el Congreso. Entonces yo sí veo a Pilar jugando ese rol, no sé cómo la ves vos, no sé si la ves renunciando para jugar el rol de ser esa persona recorriendo el país a lo largo y ancho durante esos meses. No la veo renunciando, pero hay que decir algo con números, mano, que los tengo. El presidente y doña Pilar son las 2 figuras políticas en estos momentos de mejor valoración en Costa Rica. Y por mucho, eso es una realidad. Creo que esa combinación de ellos dos, que esto es algo que no he oído a la oposición hablando mucho de eso, aunque esperaría que lo hayan aquilatado, ya no es solo Pilar, como fue en las elecciones pasadas, ya son 2, digamos, validando. Doña Pilar fue un sello de hule a la candidatura del presidente, sí, y a las candidaturas de diputados. Ahora hay 2 sellos de hule, porque la credibilidad de los 2 es alta, como digo. La veo que va a jugar un papel importante. Creo que ahí el oficialismo tiene una decisión estratégica importante de si el presidente renuncia, si va a ser doña Pilar o no. Estoy seguro que por el estilo del presidente, los mensajes que seguirá mandando son también políticamente potentes, aunque cuidándose de no caer en beligerancia política, obviamente, pero van a ser potentes y vamos a una elección en que esos van a ser factores claves, esos sellos de hule. Del otro lado, el problema que hay es que las figuras históricas de la oposición más bien están con una credibilidad muy baja. Entonces, los endosos que dan no solo no suman, sino que en algunos casos restan. ¿Te referís a ex candidatos presidenciales, expresidentes de la República, etcétera, que van y apoyan a alguien? Eso es como el abrazo de la muerte. Sí, en el caso de Liberación Nacional, por ejemplo, se ha dado una situación muy particular. Don Álvaro Ramos, que digamos de arranque tenía un perfil para entrar abriendo las puertas de la renovación y la frescura en el partido, se ha convertido o se ha instalado que es el candidato del ala tradicional del partido, mientras que un dirigente de muchísimos años, de muy larga trayectoria, que es delegado cantonal, delegado provincial, delegado nacional, diputado, que ha sido alcalde creo que por 2 periodos, resulta que es el candidato anti-establishment interno. Entonces, estas dinámicas creo que no hay tampoco una lectura adecuada y eso se traslada al plano nacional.
Estabas hablando de que frente a ese caudal político que va a tener el partido que finalmente escoja el grupo cercano al presidente para participar, frente a eso hay un montón de candidaturas miniatura y hablábamos de que pueden haber muchos partidos políticos, cada uno con su candidato miniatura, y en ese entorno se ha empezado a hablar sobre la posibilidad de una coalición con el propósito de sumar candidaturas miniatura para enfrentar al oficialismo. ¿Qué tan viable ves vos la posibilidad de una coalición, tomando en consideración que el plazo máximo que establece el Código Electoral para inscribir una coalición oficial, formal, vence a finales de agosto? Para ello debió haber sido aprobada primero por los comités ejecutivos superiores de los partidos políticos que se vayan a coaligar y avalada esa decisión por las respectivas asambleas superiores de esos partidos políticos. ¿Cómo ves, con el tiempo que tenemos ya encima, cómo es la posibilidad de esas coaliciones? Casi que imposibles, y esto seguro va para un soundbite de esta entrevista. Hay dos problemas, porque eso implica desprendimiento, y los dos problemas son que implica negociar diputaciones y negociar deuda política para algunos partidos tradicionales. Y ahí creo que ahí es donde se para la marcha de esto por dos cosas. La política costarricense, Otto, tristemente, está reducida a una lucha por 57 diputaciones. Eso es lo que electoralmente tenemos. Algunos partidos, incluso yo tengo la hipótesis de que ni siquiera les interesa el Ejecutivo. Si se les da, perfecto, pero ese no es su objetivo principal. Y dos, hay partidos que ya se metieron en una dinámica de pegarse la lotería cada 4 años de la deuda política y ahí ir viviendo de lo que eso les dé por los siguientes 4 años hasta que vuelven a llegar a la elección. Y el resto de partidos que podrían formar una coalición son partidos nuevos, los que no tendrían eso, pero tienen un problema de reconocimiento, de propuestas, de alternativas y hasta de candidaturas. Me pueden decir, sí, hace 4 años el presidente Chávez no era conocido, hace 8 don Carlos Alvarado ni marcaba en las encuestas y don Luis Guillermo ni qué decir, pero vos y yo sabemos que también las elecciones responden a un contexto y el contexto que tenemos hoy es distinto a hace 4, hace 8 y hace 12, porque tenemos ya un rompimiento del modelo de partidos y una figura con un liderazgo personalista, que es en la época que muy a tono con el contexto global estamos, que está copando la agenda nacional. Dentro de las preocupaciones de los costarricenses en esa medición que vos hiciste, ¿a dónde está concentrado las principales preocupaciones que en teoría los partidos políticos, o más bien los candidatos presidenciales, tendrían que ajustar su oferta electoral a nivel de política pública para satisfacer esas inquietudes de los costarricenses? Yo diría que hay que irse un poco más atrás. Lo que la medición demuestra es que hay una frustración enorme con el sistema, que no es nueva, viene desde hace 25 años, que no se atendió. Yo he pensado mucho en cómo expresar esto para alguien, un ciudadano que no siga la política, ¿verdad? Y lo que tenemos es una crisis de servicios públicos no atendida. ¿Verdad? 2 ejemplos doy. Esta semana un colega de la oficina fue a una audiencia del Poder Judicial en que para llegar a la audiencia tardaron 11 años. 11 años para 11 la años audiencia. Para la audiencia. ¿En qué rama del derecho? Contencioso. Y un señor en el banco el otro día va a la caja y 72 años tiene, ha cotizado toda la vida para la caja, la cita se la dieron para dentro de 5 años. Sí. Entonces hay una crisis de los servicios públicos que eso causa una frustración y yo creo que el tema general, Otto, es que cuando uno ve esto, la gente necesita resultados. La democracia y la institucionalidad no se defienden con una proclama de defendamos la democracia y la institucionalidad, se defienden con resultados y eso es lo que ha estado faltando. Entonces lo que la gente quiere es un Estado que funcione, que le dé por lo que paga. Sí, ahí es donde el discurso del presidente de la República
dejando a un lado las formas, pero concentrados en el fondo, cuando señala a la Asamblea Legislativa parada en la escoba, a los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa como obstaculizadores de las transformaciones que requiere el Estado costarricense, cuando señala a la Contraloría, cuando señala al Poder Judicial que no nos está brindando justicia pronta y cumplida. Ahí está señalando él un problema con esa institucionalidad que hay que modificar. Y yo le agregaría, digamos, adicionalmente esto que estás mencionando, que eso no lo he escuchado tanto en el discurso del presidente, como es criticar la parte de servicios públicos en materia de salud, la prestación de servicios de salud que brinda la Caja Costarricense de Seguro Social hoy son absolutamente deplorables. Y luego, por otro lado, tenemos una crisis también en el tema de educación, sobre la calidad de la educación que están recibiendo nuestros jóvenes. Hay un problema muy serio. Sí ha llamado la atención sobre el tema de seguridad y se están haciendo algunas cosas, pero bueno, ese es el discurso del presidente. Conectando con esa, por lo menos con esas frustraciones y ese hastío de la población, y por eso tal vez es una explicación de la empatía o ese apoyo que tiene el presidente, y ese es el entorno en el que todos los otros candidatos van a tener que venir con respuestas a esas frustraciones. Mira qué interesante, entre el 60 y 70% de la gente, ojo, muy pegado al nivel de aprobación del presidente, están de acuerdo en las críticas que el presidente le ha hecho a la Fiscalía, a la Contraloría, al Poder Judicial, a la Asamblea Legislativa, a los medios de comunicación y a las universidades públicas. Con las universidades baja un poquito, porque tienen un nivel, pero entre 60 y 70. Entonces, la narrativa del presidente, volviendo al contexto, ha caído en el contexto correcto. La contranarrativa de la oposición, las propuestas del presidente ponen en peligro la democracia, 60 y pico % no está de acuerdo. Me gusta la forma en que el presidente dice las cosas, 62% de acuerdo. De acuerdo en la propuesta del presidente de que se necesitan 40 diputados, como 58%. Entonces, hay una narrativa, hay una contranarrativa y hay un contexto, que esto es muchas veces lo que a mí me sorprende que los partidos de oposición no entiendan. La contranarrativa ya no les pegó. Tienen que ver cómo en estos 11 meses que quedan de elección desarrollan algo distinto, porque esta narrativa oficialista ya se instaló y esta no pegó. Entonces están con una cancha así, y ellos mismos, Otto, también hay que decirlo, hay una diferencia entre institución, funcionario y persona. Las instituciones que hacen contrapesos institucionales no tienen buena confianza. El trabajo de los funcionarios, no me meto en nombres todavía, tiene una baja calificación. Y la imagen de las personas que ocupan esos puestos sale con baja calificación. Entonces ahí es donde construimos un índice que la cancha está totalmente desnivelada. Y hablando no de los contrapesos institucionales, sino de la oposición política, que son asamblea de partidos políticos, siempre son los dos peores calificados. Y la calificación del principal líder de oposición que se menciona, que ojo, 75% ni siquiera logra identificar un líder de la oposición, es don Rodrigo Alias, y sale mal calificado. Entonces, estamos en un contexto de 11 meses que la oposición tiene que hacer un esfuerzo enorme para ver cómo compite electoralmente. Hay un tema que vamos a ver en las siguientes elecciones. En ese entorno que acabas de describir, donde tenemos un caudal político electoral muy fuerte a favor del oficialismo, que ha logrado conectar con esas frustraciones y hastío de la población, y tenemos un montón de mini candidaturas, todas muy parecidas, compitiendo contra el oficialismo o compitiendo por el voto de la oposición. Y eso nos puede llevar a que se dé una porque además no es posible coaliciones, entonces nos va a llevar a una gran dispersión del voto, especialmente para presidencial y para diputados. Y doy un ejemplo de lo que de las consecuencias que eso podría traer. Si ningún partido político de oposición pasa del 12.5% de los votos en la provincia de Guanacaste, aquel partido, pareciera el del oficialismo, que pasare
obtuviera 25, 30, 40% de los votos en la provincia de Guanacaste, se lleva los 4 escaños de Guanacaste. Entonces, por el sistema de distribución de los escaños, de los puestos en la Asamblea Legislativa, las diputaciones, pareciera que vamos a un entorno donde el partido dominante, y muy dominante, que es el partido oficialista, tendría la posibilidad inclusive de tener un peso relativo mayor en la Asamblea Legislativa, producto de esa dispersión del voto entre un montón de pequeñas candidaturas, lo que efectivamente podría hacer pensar de que la cifra de 40, 41 y cuidado si no más diputados es factible obtener por parte del partido oficialista. Sí, eso que decís es muy importante, porque he oído incluso, saber, la victoria más grande que recordemos fue don Luis Alberto Monge. Ganó con el 79% de los votos y eso solo le dio para 33 diputados. Pero claro, estábamos en la época del bipartidismo. Y eso es lo que decís, es importante porque ahora estamos en un escenario electoral distinto donde el juego de cocientes y residuos, ya no con 2 partidos jugando, sino con tantos partidos, ahí sí empieza a tener impacto importante en cómo se conforma la Asamblea. Si uno ve cómo está la oposición o cuál es el bloque que está manejando la oposición en estos momentos de apoyo, estamos hablando que el presidente tiene, en mis cálculos, entre 54 y 57, no significa apoyo electoral, sino apoyo potencial. La oposición anda entre un 24 y un 28 y anda entre un 17 y un 21 jugando así. Es difícil. Entonces, ese escenario electoral no es imposible, no es algo que y en todo caso, digamos que no se llegue a los 38, 40, bueno, podría quedar en un escenario de 32, que sí, obligaría a hacer negociaciones, pero por un lado, ya tendría mayoría simple que ya permite hacer ciertas cosas sin necesariamente estar teniendo que negociar y vos esto lo sabes mejor que yo, y ya lo deja en ciertas negociaciones más cerca y hay partidos que quedarán que vos lo sabes mejor que yo, son bastante transaccionales en la Asamblea. Sí. Si ya un partido tiene 30 y pico diputados, llegar a 38 sumando algunas bancadas que tengan cierto tamaño en la Asamblea Legislativa es relativamente fácil. Entonces sí veo que la posibilidad de construir los 38 votos para modificar ciertas leyes, para alterar el orden del día, e inclusive hasta aspirar a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, que es parte de la agenda de quienes han estado cercanos al presidente, esa podría ser una posibilidad para el siguiente cuatrienio, en un escenario donde el gobierno, el oficialismo, no saque 38 votos o más, sino que se quede corto, pero que a través de alianzas pueda llegar a los 38 votos que se requieren. Sí, así es. Estamos construyendo un modelo matemático que quiero ahora, conforme ya empiecen las encuestas y todas con esos escenarios, ver cuánto se necesitaría para llegar a los 38, o visto de otra manera, qué tan corto se quedaría de los 38, para que no me caigan los que están a favor o en contra de esa idea. Pero lo cierto es que no es un escenario imposible ni tampoco tan improbable por lo que señalaste, que eso es importante. Hay una dispersión del voto de la oposición que sin coalición, y volvemos al tema, porque no quieren sacrificar diputaciones, entonces esto es donde se pone cuesta arriba. Hay que también decirlo, nosotros en Costa Rica en estos momentos no existe oposición política, existe oposición electoral, pero no tenemos una oposición política que esté activa, proponiendo, y sobre todo esta palabra la insisto, dando alternativas. O sea, porque la crítica al gobierno no es una alternativa, es sencillamente, con razón o sin razón, decir que está mal. Pero el control político aquí, en los últimos, no sé, 3 gobiernos, 4 gobiernos, se ha vuelto no control político, se ha vuelto un juicio político para ver cómo gano puntos electorales. Entonces,
esa misma dinámica de la oposición creo que le está jugando en contra. Y no de ahora, no lo hablo de este gobierno, lo hablo por lo menos desde los últimos 2. Es interesante, lograron eliminar al PAC del mapa electoral, pero esos votos no se fueron a la oposición tradicional, se buscó una opción de cambio más radical. ¿Alguna reflexión final, Mario? Bueno, ojalá, ahora que vamos para las elecciones, yo como soy un optimista convencido, y me enterrarán en cajita blanca, pero ojalá podamos tener una elección de propuestas y que podamos volver a ponernos de acuerdo en lo que es común en este país. ¿Y para qué sirve la política? La política sirve para que la gente pueda vivir mejor, no para repartirse puestos de alcaldías, de diputaciones, de síndicos, es para que la gente pueda vivir mejor. Podemos discutir qué significa eso para cada partido, vivir mejor, pero eso debería ser el objetivo. Bueno, precisamente ese es el objetivo de este programa de Libres para Elegir, donde pretendemos que con las entrevistas que vamos a estar generando a lo largo de este año, brindarle a ustedes información de tal manera que ese voto, el 1 de febrero del año entrante, sea un voto más informado, y también poner acá a los candidatos presidenciales que vayan apareciendo y a sus equipos de apoyo, de campaña, ponerlos en una situación de que nos permitan conocer de primera mano el cómo pretenden mejorar la seguridad, mejorar la educación, la salud, el clima de inversión en el país, y dejar las frases vacías del vamos a mejorar tal y tal y tal cosa sin decir el cómo. Aquí vamos a enfatizar mucho en estas entrevistas en el cómo hacer que todas las personas vivan mejor. Muchas gracias, Mario. Gracias a vos. Podcast con Otto Guevara.